allá en Apocalipsis. Hoy vamos a estar basando nuestro sermón en los versículos del 7 al 13, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Quisieras comentar, como lo hemos venido haciendo, a la hora de iniciar, ¿verdad? El mensaje corresponde a dicha iglesia que hasta ahora hemos visto, ¿verdad? El mensaje a 5 iglesias, de 7. Hoy vamos a la número Z, la número 6. Y que hemos aprendido de nuestro primer mensaje a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia altamente teológica, una iglesia con discernimiento, una iglesia que trabajaba arduamente, una iglesia que no soportaba los falsos maestros, pero que el Señor le amonestó y le dijo: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ese amor por Dios, esa pasión por Dios, ese fervor por Dios y por los hermanos. Luego vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia donde el Señor no le reprendió, pero sí le exhortó a que fuera fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Y vimos como ejemplo a su pastor Policarpo, que no solamente teorizó esto en su vida, sino que también lo vivió por la manera que murió. Luego vimos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, donde vimos que guardaba fielmente el nombre de Jesús, a pesar de morar en un lugar donde se denominaba la morada de Satanás, y donde su posible pastor Antipa había muerto por causa de Jesús, por su fe. Sin embargo, a pesar de ello, permitieron entre ellos a los balamitas y los nicolaitas, falsos maestros, que pusieron tropiezo a la iglesia, alentándolo a la idolatría y a cometer actos de fornicación. Luego vimos la iglesia de Tiatira, que vimos que era una iglesia amorosa, servicial, fiel y perseverante. Sin embargo, era una iglesia que quiso ser más tolerante que Cristo y toleró a la perversa Jezabel, quien presumía ser una profetisa e incitaba a los creyentes a comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer también actos de inmoralidad. La iglesia tolerante, quiso ser más tolerante que Cristo, no reprendió a esta iglesia. Pero el Señor, que es el dueño de su iglesia, sí le envió un mensaje. Luego, el domingo pasado, tratamos el mensaje a la iglesia de Sardis. Una iglesia que nosotros vimos que también era una iglesia con muchas obras, mucho activismo, mucha buena reputación y todo esto. Pero el Señor, cuando paseó por esta iglesia, le dijo que era una iglesia muerta. Una iglesia muerta. Y recuerdo que el tema era la iglesia moribunda. Pero había un remanente que no había manchado su vestidura. Y a este remanente de creyente, el Señor le prometió que no iba a borrar su nombre del libro de la vida y que iba a confesar su nombre delante de su Padre y delante de los ángeles. Hoy vamos entonces a Filadelfia. Y tengan un poquito de paciencia. Permítanme ahora hablar un poquito de esta ciudad. Porque si vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Filadelfia, y fíjense que cada uno de los sermones hemos tratado de hablar un poquito de lo que era la ciudad o el contexto donde se encontraba la iglesia, para que nosotros podamos entender bajo qué condiciones se encontraban los cristianos en el contexto donde esta iglesia estaba plantada o estaba levantada.
Así que permítame hablar un poquito de esta ciudad. Y lo primero, que la palabra Filadelfo significa literalmente uno que ama a sus hermanos o que expresa amor fraternal. La ciudad fue fundada por Atalo II, cuyo amor y lealtad por su hermano Eumenes hizo que le pusiera Filadelfia como nombre a esta ciudad. ¿Cómo era el estado religioso? Ellos eran politeístas, creían en varios dioses, aunque Dionisio era su deidad principal. Este dios era tenido como el dios del vino en Filadelfia. La principal oposición a la iglesia en Filadelfia es algo que puede ser una contradicción, pero era así. Venía de parte de unos judíos. Al parecer, esta oposición, además de violenta, también era burlona, pues hacían alarde de ser el pueblo de Dios, de ser los amados por Dios. Sin embargo, lo vamos a ver ahorita, más adelante, que el hecho de que tú te llames judío no te garantiza que realmente tú estás caminando conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es interesante resaltar que no tenemos información con relación al origen de esta iglesia en Filadelfia, pero algunos estudiosos dan referencia que pudiera haber sido fundada, según Hechos 19:10, bajo el ministerio de Pablo en Éfeso, donde el evangelio se extendió desde allí por toda Asia. Una observación importante que quisiera citar también antes de entrar al texto es que solo Esmirna y Filadelfia, estas dos iglesias, no recibieron reprensión por el Señor. No recibieron reprensión por el Señor. Eso no dice que esta iglesia eran perfectas, ni que tampoco no había pecado dentro de la misma, sino que el Señor en su soberanía entendió que de la manera que estaban caminando esta iglesia, Cristo era el centro de la misma. Ahora, con esto en mente, sí vamos a ver entonces lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo primero que vamos a ver, como lo hemos visto en las otras cartas a las iglesias, es la presentación del Señor. ¿Cómo se presenta el Señor? Versículo 7, vamos al texto, para que nosotros veamos cómo se presenta el Señor a esta iglesia de Filadelfia. Dice el verso 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recordamos que la frase el ángel de la iglesia, hemos entendido que hace referencia al pastor, pero permítame luego de ver esta frase, ver algunos detalles que podemos ver nosotros en este versículo. Y uno de los detalles que vemos es que el Señor se presenta como el santo. Esto dice el santo. La expresión el santo se refiere a Dios, el único que posee absoluta santidad. De hecho, en el Antiguo Testamento presenta a Jehová varias veces como el santo. Si hay alguien que es santo, santo, santo es nuestro Dios. Amén. Dice Segunda de Reyes 19:22: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. El Salmo 71, versículo 22, dice, y cito: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Y muchísimos versículos más pudiéramos nosotros citar, donde podemos ver que
describen a Dios como el Santo. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza como un título mesiánico para Cristo. Es Cristo que está paseando por el medio de su iglesia y Él se describe como el Santo. Y es interesante recordar que tanto sus discípulos como los mismos demonios lo reconocieron a Cristo como el Santo de Dios. Permítame citar un texto que se encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24, y cito, y dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, era Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. El Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesucristo se identifica a la iglesia de Filadelfia como el Santo. Es interesante resaltar que la identificación de Cristo como el Santo revela entonces su trascendencia divina, tanto en su esencia como en su pureza. Jesús es el Santo, el infinitamente superior y el infinitamente puro. Cristo se presenta a esta iglesia como el Santo. Pero también Él se presenta a la iglesia de Filadelfia como el verdadero. Dice su comentarista: amados hermanos, cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la verdad. Él nunca miente. No nos vende sueño. Jesús solo dice la verdad porque Él es la verdad. Jesús nunca vendió sueño. No, y el Evangelio no es para vender sueño, porque el Evangelio es la verdad. Y Jesús es la verdad. Mira lo que nos dice Juan 14:6, un versículo que nosotros nos conocemos. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Es interesante que Jesús no dijo: yo soy un camino, yo soy una verdad. No, yo soy la verdad. Quien tiene a Cristo tiene la verdad. Amén. Porque Cristo es la verdad. Gloria a Dios. Y la verdad de Dios está revelada en su palabra. En Juan 17:17, Jesús hablando allá en la oración sacerdotal, decía: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Él se identifica a esta iglesia como el santo, pero también se identifica como el verdadero. Como el verdadero. Otro detalle que el Señor se identifica es que dice: el que tiene la llave de David. Oye, es tu iglesia. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dicen algunos estudiosos, esta frase tiene su raíz en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 22, verso 22, que dice, y cito: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. John MacArthur comenta, y cito: aquí en Isaías hace referencia a Eliaquim, el mayordomo y primer ministro del rey de Israel. Debido a su oficio, él era que daba acceso para aquellos que querían entrar a la presencia del rey. Pero aquí en Apocalipsis, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, o sea que es él que tiene la autoridad soberana para determinar quién es y qué entra en su reino mesiánico. Pero también Jesús tiene el poder para abrir y nadie puede cerrar, y para cerrar y nadie puede abrir.
Esta descripción subraya la omnipotencia de Cristo. No hay otro que pueda tener más poder que Él. Fin de la cita. Nuestro Señor es un Dios omnipotente. Todo poder habita en Él. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Pero cuando Él cierra, nadie puede abrir. Y el Señor se presenta como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave, el que tiene la autoridad para dejar entrar y también para cerrar. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso que Isaías nos enseña en el capítulo 43, versículo 13, lo siguiente. Y dice, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mí, no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar el plan de Dios? Absolutamente nadie. Cuando Dios tiene algo determinado, Dios lo cumple, porque Dios es un Dios de verdad. Y podríamos poner un ejemplo de un hombre que se le llama el profeta rebelde, que creo que con ese título usted puede llegar a imaginar de quién le voy a hablar. De Jonás. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Cogió patarse. Y creo que cada uno de nosotros sabe la historia de cómo Dios levantó en una tormenta, de cómo cuando echaron suelto le cayó la suerte a Jonás, de cómo lo tiraron al mar y cómo Dios envió un pez para tragarse a Jonás y cómo ese pez tiró a Jonás en Nínive. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Amén. Amén. Y Dios cumple su propósito por encima aún del mismo diablo. El Señor lo reprenda. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él es un Dios omnipotente. Y Jesús se presenta así a esta iglesia de Filadelfia. Ahora, es interesante recordar eso. Nadie tiene más poder que Dios. Dios no está echando un pulso con Satanás. No. Nadie tiene más poder que Dios. Dios no anda tomando el control. Dios tiene el control. El Salmo 93 dice que Jehová reina. Él tiene el control absoluto de su creación. ¿Cuándo? Hoy, mañana y por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos. Dios siempre ha tenido el control. Él es un Dios omnipotente. Nuestro segundo punto está basado en el versículo 8. El Señor elogia a esta iglesia. Dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Vamos a repetir otra vez eso. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice algunos estudiosos, una vez más vemos la frase, yo conozco tu obra o tus obras. Cristo conocía a la iglesia en Filadelfia, que dicho sea de paso, al igual que Esmirna, como dijimos anteriormente, esta iglesia no recibe ningún reproche, sino solo elogio. Ahora repito nuevamente, esto no significa que esta iglesia era perfecta y sin pecado, pero estaba tan centrada y enfocada en Dios que Cristo decide no mencionar su falla. Porque sabemos y entendemos que en este lado de la eternidad no hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta será en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué elogia a Cristo esta iglesia? Vamos a ver tres razones.
La primera, el Señor le dice, tiene poca fuerza. Wow, ¿cómo es esto? Que decir que alguien tiene poca fuerza es un elogio. Bueno, John MacArthur comenta que en lugar de ser esto un comentario negativo por causa de su debilidad, más bien fue un elogio, ya que aunque la iglesia de Filadelfia era pequeña en tamaño y número, fue una iglesia de mucha influencia en su sociedad. Hermano, ser una iglesia de influencia no quiere decir que porque tú seas una mega iglesia o sea una iglesia en espacio grande, tú puedas ser una iglesia de influencia. Hay muchísimas iglesias que todos sabemos que son grandes y se reúnen miles de personas que no están siendo iglesias de influencia porque no están predicando el evangelio. Como por ejemplo, los evangelistas de la prosperidad. Él no está predicando el evangelio de Cristo. Ahí se está predicando todo lo contrario a lo que Cristo ha enseñado. Y son mega iglesias. Por ejemplo, el domingo pasado nosotros hablamos de la iglesia de Sandy. Y veíamos que una iglesia de mucho activismo y mucha reputación. Sin embargo, ¿qué le dijo el Señor? Pero era una iglesia muerta. El Señor elogió a esta iglesia que aunque era pequeña en tamaño, en número, parece que la vida de los creyentes que conformaban esa iglesia local era de impacto en la comunidad donde ellos servían. Y el Señor elogió a esta iglesia, que aún con su poca fuerza, fueron hombres y mujeres que mostraban a Cristo en lo que hacían. Otro elogio que le da el Señor es por la obediencia. Ha guardado mi palabra. Estos hermanos no solo verbalizaban la palabra, sino que la aplicaban a su vida. El Señor elogió a estos hermanos, a esta iglesia, porque habían guardado su palabra. Mira lo que nos dice Juan, capítulo 14, versículo 23 al 24, nos dice lo siguiente, y lo cito. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendrá a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, mi palabra guardará. Y esa palabra guardar, la idea que tiene es ponerla en práctica. ¿Quién? El que me ama. Ahora, el que no me ama, no pone en práctica mis palabras. Ahora, el que me ama, aplica la palabra, pone en práctica la palabra, guarda la palabra, y Jesús le dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Cristo elogió a esta iglesia por su obediencia, porque había guardado su palabra. Pero también Él la elogió por su lealtad al nombre de Cristo. No ha negado mi nombre. A pesar de las presiones que estos hermanos podían recibir de la oposición de los judíos y su alrededor, no negaban el nombre de aquel que habían creído. Wow. Esto nos recuerda, hermano, a Policarpo, que a una edad de 86 años, cuando lo llevaron, quería que negara el nombre de Jesús. ¿Y qué le decía a Policarpo? O sea, a mis 86 años, el Señor a mí no me ha hecho nada malo. ¿Cómo yo ahora lo voy a negar? Bendito Dios. Esta iglesia fue elogiada por el Señor porque no había negado el nombre de Cristo, a pesar de las presiones que estaban teniendo por estos judíos. No ha negado mi nombre. Nuestro tercer punto está basado en los versículos 9 al 10, la promesa del Señor. ¿Qué le promete el Señor a esta iglesia de Filadelfia? Dice el versículo 9 y 10, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. John MacArthur comenta y cito: así como la iglesia de Esmirna, aquí la comunidad judía incrédula fue el que le hizo oposición a esta iglesia de Filadelfia. Como rechazaban a Cristo, no eran sinagoga de Dios, sino sinagoga de Satanás. Estos eran judíos racialmente y ceremonialmente, pero no espiritualmente. Sigue diciendo el hermano John MacArthur. Fin de la cita. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión era del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice el verso 10, y quisiera repetirlo nuevamente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice algunos estudiosos, como los creyentes de Filadelfia habían pasado satisfactoriamente tantas pruebas, aún muchas hostilidades de los judíos que le hacían oposición, Jesús le promete que los guardaría de la prueba postrera. La naturaleza arrolladora de esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia y abarca a todas las iglesias fieles a lo largo de la historia. Este versículo promete que la iglesia no pasará por la gran tribulación, dando apoyo al arrebatamiento antes de la gran tribulación. Hay varios pasajes que hablan de ese tema, como Juan 14, 14, 1 Corintios 15, 51, 54 y 1 Tesalónicas 4, 3 al 17, los cuales nos hablan del juicio, los cuales no hablan de juicio para la iglesia, sino que la misma es llevada al cielo, las cuales nos ayudan a entender que nosotros como iglesia nos vamos antes de la gran tribulación. El Señor le promete a esta iglesia de Filadelfia y a todas las iglesias en el mundo que Él nos guardará de ese día, de ese tiempo de gran tribulación. A nuestro cuarto punto, que está basado en el versículo 11, una exhortación. ¿Qué le dice el Señor? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué hacemos, Señor, entonces? Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Dicen algunos estudiosos, hemos visto que estos creyentes en Filadelfia eran fieles al Señor y a su palabra, pero el Señor le exhorta que lo sigan siendo en la espera del acontecimiento más glorioso, que es la venida de nuestro Señor. Aunque para muchos es un motivo de burla, la venida del Señor para nosotros es una gran realidad. Él es fiel y verdadero, y en cualquier momento Él vendrá. Fin de la cita. Muchos se burlarán, muchos se reirán, como estos judíos se burlaban y se lo ponían a esta iglesia. Pero el Señor le dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Mantente fiel, firme en lo que tú has creído. Y esta iglesia, en medio de oposición, el Señor, cuando lo elogia, se mantuvo fiel y sobre todo al nombre de Jesucristo. Al nombre de Jesucristo. Por último, el Señor le da un consejo a esta iglesia, versículo 12 y 13. Dice, al que venciere, yo lo haré con luna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Varios detalles que quisiéramos resaltar, especialmente del versículo 2. Lo primero que el Señor le dice, el que venciere. Y creo que esta frase la hemos visto anteriormente. Y Juan, en su primera carta, nos ayuda a saber quiénes son los vencedores. Y es bueno clarificarlo otra vez, porque la madre de la enseñanza es la repetición, y entendemos y sabemos que la salvación no es por obra, es de gracia. No es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, ¿quiénes son los vencedores? Nos dice Juan. En su primera carta, versículos 4 y 5 del capítulo 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué? Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre. Amén. A eso le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. No han entrado de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los vencedores. Amén. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo es un vencedor. Gloria a Dios. Y el vencedor, ¿sabe qué? No por su propia fuerza, sino que Pedro en su primera carta nos ayuda a entender que tú y yo somos guardados por el poder de Dios. Es el Señor que nos guarda. Es el Señor que empieza su obra en nosotros. Y el Señor que la termina. Por eso que el apóstol Pablo, hablando a los filipenses, desde una cárcel, le decía en el capítulo 1, versículo 6, estoy persuadido. ¿De qué, Pablo? De que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Nuestro Dios empezó y Él es fiel para terminar lo que empezó. Pero otra cosa que Jesús dice en el versículo 12, que lo hará columna en el templo de Dios. Estos estudiosos dicen, una columna simboliza una permanencia, perseverancia, estabilidad. Una vez estamos en Cristo y en el cielo, nunca más saldremos de allí. Hermano, una vez una persona está en Cristo, nunca más se desconecta de Cristo. Y cuando estemos en el cielo, nunca más saldremos de allí. Amén. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también dice, escribiré el nombre de mi Dios. Cada creyente tendrá escrito el nombre de Dios sobre él. Lo que indica que somos posesión de Dios. Ya Dios nos adquirió. También Pedro nos ayuda a entender eso. Que yo estaba en tiniebla, pero Dios nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Somos posesión de Dios. Nada nos arrebatará de sus manos, ni aún nosotros mismos. Pero también el Señor le dice, también se le escribirá el nombre de la nueva Jerusalén, que denota que somos ciudadanos de una nueva ciudad, ciudadanos del cielo. Wow. Hermano, por medio de Cristo, tú y yo somos ciudadanos del cielo. ¿Sabe qué? Según el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, en cuanto a Dios, ¿tú sabes dónde estamos nosotros sentados? En los lugares celestiales. Amén. Aunque estamos aquí reunidos físicamente, en cuanto a Dios, cada hombre, cada mujer que le sirve a Cristo está sentado en los lugares celestiales. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad del cielo. Quizás tú no llegas a ser ciudadano aquí en Estados Unidos, gloria a Dios por el que lo es. Pero cada cristiano tiene una ciudadanía en el cielo.
Y esa la ciudadanía la compró Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y es por eso que también Él te dice, y tendrá mi nuevo nombre. En Apocalipsis 19:12 habla de un nuevo nombre que tiene Cristo, que nadie conoce sino Él mismo. Mira lo que dice Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Gloria a Dios. No sé cómo será ese nombre, pero Cristo lo conoce. Ujú. Y si Cristo lo conoce, es suficiente. Tranquilo. Lo que yo sé que en aquel día el Señor pondrá en cada creyente un nuevo nombre. Por último, versículo 3 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, de verdad que estamos en victoria con Cristo. Ya para cerrar quisiera solamente compartir varios puntos de aplicación, además de lo que hemos dicho anteriormente. Primero, recordar que Jesús es quien tiene la llave en su mano. Él es quien abre puertas y cierra puertas. El cristiano no depende de casualidad. El cristiano depende del cielo. Voy a repetir otra vez. El cristiano no depende de casualidad. No. El cristiano depende del cielo. El cristiano depende de Dios. Por eso es que Job, cuando todo le fue quitado, y creo que todos lo hemos visto y leído, la historia de Job. Cuando todo le fue quitado, en un abrir y cerrar de ojos, todo le fue quitado a Job, todo. Propiedad, hijo, todo. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Qué dijo Job? Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Gloria a Se Dios. postró y adoró. Wow. Jesús es quien tiene la llave. El poder está en Él. Él es la cabeza de la iglesia. Toda verdad está en Él. Él es el puro, el santo y el glorioso Salvador. Nosotros dependemos del cielo. Quizás tú, quizás yo, hemos pasado momentos de dificultad en este lado de la eternidad. Pero ya Jesús, que es el verdadero, no nos vendió sueños. No. ¿Qué nos dijo Jesús en el libro de Juan? Que en el mundo tendremos aflicciones. Pero confía. Eso es mentira de esos predicadores que andan diciendo, ven a Jesucristo y de que tú vengas a Jesucristo, todos tus problemas serán resueltos. Eso no es el Evangelio. No. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, en el mundo tendré aflicciones. Los únicos problemas que son resueltos cuando uno viene a Cristo, ¿sabe cuál es? Lo espiritual. Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. En medio de las aflicciones no estamos solos. Gloria a Dios. En medio de las aflicciones, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Amén. Porque Él lo prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús es quien tiene la llave, el poder, la autoridad. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y ese lo dijo esta iglesia de Filadelfia. Y nos lo dice a nosotros en esta mañana. Nosotros dependemos del cielo. Dios es bueno. Amén. ¿Y sabe qué? Hay una historia que tú conoces. Es la historia de Abraham. Cuando él fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando llegaron allá al monte, Isaac le preguntó,
Padre, pero ven acá. Yo llevo la leña, ¿y dónde está el cordero? ¿Sabes qué le dijo Abraham? Jehová proveerá. Hermano, Dios proveyó. Amén. Ahora eso era tipo de Cristo. Cuando tú y yo no podíamos hacer nada por nuestra propia fuerza, Dios proveyó al cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y por medio de Cristo hoy tú y yo tenemos paz para con Dios. Y como dice Pablo Romano, el capítulo 8, 28 en adelante, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Eso es que tiene la llave. Otra cosa que pudiéramos aplicar es que esta carta también nos recuerda que nuestros deseos por aquellos que nos hacen mal no deben ser simplemente que sean avergonzados de nosotros. No. Lo que debemos es de orar para que ellos sean transformados y la luz del Evangelio les resplandezcan y también les sirvan a Cristo. Esta iglesia de Filadelfia, a pesar que recibió mucha oposición de los judíos, se mantuvo firme, creyendo y honrando la palabra y honrando el nombre del Señor. Otro detalle que podemos ver como aplicación, que la descendencia de Abraham no es la que desciende según la carne, sino los que son de la fe, según Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, que dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos soy uno en Cristo Jesús, y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Estos judíos se creían lo último, hacían oposición, sin embargo, no confiaron en Cristo, no creían en Cristo y le hacían oposición a los cristianos. Por último, la última aplicación, no importa del país que sea, el apellido que tú tengas, el color que tengas, si pertenece a Cristo, somos de la familia celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y un día estaremos con el Señor, todos juntos, por toda la eternidad. No importa la nación que tú seas, del país que tú seas, de la raza que sea, del lenguaje que hable. Si tú eres de Cristo, somos un solo pueblo. Y un día su pueblo estará con él por toda una eternidad. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir rumiando sobre esta iglesia de Filadelfia y que en medio de cualquier oposición el Señor nos dé la gracia de guardar su palabra, de no negar su nombre y de entender que a Dios no le impresiona la muchedumbre, ni tampoco las edificaciones. No. ¿Qué puede impresionar al que creó todas las cosas? Nada. Ahora, a Dios le impresiona cuando un hombre y una mujer está caminando conforme a lo que Él ha revelado en su santa y divina palabra. Que el Señor nos asista y nos ayude a parecernos cada día más a Cristo. Oremos. Dios, gracias. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por esta palabra. Nos te rogamos que nos ayude a guardar tu palabra, a no negar tu nombre. Que tú nos ayudes a entender que tú eres el que tiene la llave. Tú eres el que da acceso, tú eres el que cierra, tú eres el que abre, tú eres omnipotente. Padre, probablemente que hay hombres o mujeres con diferentes dificultades,
Pero que al salir de estas cuatro paredes, tú nos ayudes a entender que tú no andas tomando el control, tú tienes el control de todo. Que tu iglesia dependemos de ti, no de las circunstancias. Tú conoces nuestra necesidad de tanto espiritual como material. Y nosotros estamos convencidos de que tú eres un Dios verdadero, un Dios puro, un Dios santo, un Dios fiel. Ayúdanos, Señor, que cuando dudamos, cuestionamos tu carácter. Tú no eres como nosotros. Tú eres sublime. Wow. Tú eres grandioso. Tú eres un Dios de verdad. Tú eres un Dios fiel. Que lo que dijiste ayer lo dice hoy y lo dirá mañana. Concédenos el privilegio de confiar en ti. Y de entender que todo lo que tú permites en nuestras vidas, de una forma u otra, a los que te aman, cooperan a bien. Amén. Concédenos, Dios, la gracia de regocijarnos en tu evangelio, de gozarnos en ti y de saber que un día tu Hijo Jesucristo nos viene a buscar. Y ese día, ese glorioso día, saldremos de este cuerpo que tanto te falla. Y iremos a un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor. Oh Dios, ese lugar que tú tienes preparado para los ciudadanos del cielo. Bendito sea tu nombre. Gracias por esa ciudadanía regalada por medio de Cristo, el sacrificio en la cruz. Señor, gracias por esta mañana. Que esta palabra sea de bendición para nuestra vida. Que tu iglesia sea, oh Dios, edificada. Y que al salir de aquí, una vez más, te ruego que podamos salir regocijados, entendiendo que los vencedores somos aquellos que no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en aquel que murió y resucitó al tercer día. Confiamos en Cristo, pertenecemos a Cristo y damos toda gloria a Jesucristo. Oh Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana.